y cruel, digamos, a lo que estamos viviendo. Sí, Julito. Y porque efectivamente, entonces, donde estamos parados hoy es en el año cero de la era COVID. Este es un grafiquito que salió hace un tiempo, hace como un mes, y lo interesante es que en ese momento también parecía que esto era como una especie de meme o algo chistoso, y a medida que esto se está volviendo cada vez más complejo, eso de que es año cero de la era COVID, nosotros lo sentimos en los dos primeros teóricos y ahora ya pasaron como un mes desde la última vez que nos vimos presencialmente. Hoy es el día 26 o 27 oficial de la cuarentena, entonces eso tiñó muchas de las cosas y también nos está induciendo a pensar cosas muy diferentes, porque ahora entramos en una cosa muy entrópica que ya les comento más adelante. Seguí. Nosotros hablamos de la teoría de técnicas prospectivas, hablamos de futuros, hablamos de forecasting, dijimos todo el tiempo, Julito insiste permanentemente, que esto no tiene que ver con la predicción, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con una visión crítica, y por suerte encontramos, porque no es que lo teníamos tan claro, por más que habíamos juntado mucho material para ustedes, había un libro muy bonito es viejo el libro, ¿no? De 2013, es un libro que hizo el BBVA en España, que se llama, bueno, acá lo tiene, igual Julito lo puso ahí en los insumos, y en particular en ese libro hay un artículo bastante largo de este señor que se llama Sohail Inayatullah, del cual tomé estos gráficos y también de otro, y después ustedes lean ese artículo, es muy importante que lo lean porque es un tipo muy inteligente, muy agudo, y ve las cosas de perspectivas muy ricas. Y entonces él nos va diciendo esto, ¿no? Bueno, cómo pasamos los desconocidos a lo conocido, cuáles son las semillas del futuro. Los autores franceses de esto lo llamaban hechos vectores del porvenir. ¿Qué es un hecho vector del porvenir? Todo el tiempo pasan miles de cosas. Ustedes hace un rato pedían, decían, bueno, ¿y dónde podemos ver una revista o algo que nos vaya diciendo lo que está pasando, etcétera? Bueno, no es fácil detectar estos hechos vectores del porvenir, y una de las grandes discusiones de este momento, por ejemplo, el portazo que le dio Trump a la Organización Mundial de la Salud, le retira los fondos, eran 400 millones de dólares, era el 15% del presupuesto total. Bill Gates está enojadísimo con Trump, dice que ahora tenemos que juntarnos todos. Trump dice que la Organización Mundial de la Salud mintió, hay datos, cables, imágenes de satélites, etcétera, de cómo los chinos ocultaron esto durante casi un mes, o por lo menos durante una semana, que hubiese reducido 2/3 la cantidad de muertos, si hubiesen hablado una semana antes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos esas semillas cuáles son? ¿Cuáles son los hechos vectores del porvenir? Y ahora tenemos otro problema, estamos tan inundados, y sobre todo porque los canales de televisión y los diarios no tienen nada para decir y entraron en el loop y siempre dicen lo mismo. Ahora el problema que tenemos es cómo pensar más allá del coronavirus. Antes era cómo pensar el coronavirus, ahora es cómo ir más allá del coronavirus. Seguí, Julito. Hay unos, el Ministerio de Ucrania, con el Ministerio de Cultura de Ucrania, hizo una serie de imágenes divinas, que yo las puse acá entre los gráficos, y acá las tienen donde están todas, donde usó estas pinturas clásicas, hay como 10, para ubicarnos en este momento que estamos viviendo. Sí, esas simplemente las ponemos ahí para cortar el speech y para que vean que hay otras cosas posibles. En este artículo del señor Inayatullah, él habla mucho de esta mirada triádica acerca del futuro, ¿no? Cómo el futuro está tironeado, ¿no? Entre el presente, entre lo que viene, el peso de la historia, y cómo tenemos que tener en cuenta todas estas dimensiones. Después vamos a dar un ejemplo con el coronavirus de todo esto que estamos diciendo, para que ustedes puedan aprovechar en sus proyectos ya no solo en el proyecto de la materia,
alguien lo planteó, proyectos de vida, cómo puede ser el diseño del futuro, qué otros escenarios plausibles hay, no postcapitalistas, pero sí postcapitalista financiero. Ahí se abren millones de posibilidades y también el riesgo de no aprovecharlas, como nos pasa tantas veces. Y entonces un poco sumergirnos en toda esta cuestión de los estudios del futuro y también de los estudios historiográficos nos ayudaría a tratar de aprovechar estas posibilidades. ¿Y qué sigue, Julito? ¿Es otra imagen de estas de Perdón, Alejandro, el link los que ucranianos? pasaste, el último link no funciona. ¿Cuál? ¿El de la galería? Sí. A ver. Ah, no, pues los copié todos juntos. A ver, pues, sí, sí, Ah, no, sí, pues sí, se te sí. harán pegado, sí. Se pegaron, se pegaron. Sí, sí, no hay problema. No dije No hay nada. problema. No hay problema. Una cosa, el Museo Malva también hizo una interpretación de un cuadro de, o sea, le agregó un barbijo a un cuadro de Frida Kahlo, por ejemplo. Sí, bueno, eso es una cosa universal, ¿no? Sí, sí. Aparte, imagínense que esto aparece, lo pueden hacer más profesionalmente, como hizo Ucrania. Yo en realidad pensé que era de Firenze, de Italia, estaba tan bien hecho, ¿no? Y sin embargo no es de Ucrania, y después el otro día pusieron barbijos a Mafalda en Sí, en la Caminito, ciudad de ¿no? Buenos Aires. San Qué En La Telmo. asco, Boca, ¿no? En San qué Telmo asco. está. En San Sí. Telmo, ¿no? Entonces, perdón, San Telmo. Bueno, después avanza este tipo Inayatullah y te dice, bueno, ok, cuando queremos hacer análisis, diseños de futuro, no queremos ser predictivos, queremos tomar en cuenta muchas dimensiones del análisis del futuro. Una cosa muy interesante que van a encontrar en el artículo de él, que no lo ven en otros, porque en general los prospectivistas no son tan sutiles como este tipo. Él dice que hay 4 enfoques para entender el futuro. Esto más allá de lo que están viendo acá de análisis causal estratificado, ¿no? El predictivo, nosotros no lo compramos. El interpretativo, que tiene que ver no con la previsión del futuro, sino con una comprensión de imágenes del futuro que son contradictorias entre sí. Esto es muy importante para nosotros, porque lo difícil en este momento y en todos los momentos es, frente a un fenómeno, tratar de leerlo de múltiples puntos de vista. El tema de la grieta tiene que ver, que no es invento argentino, en Estados Unidos está súper fuerte desde que asumió Trump, pero también con las democracias iliberales en Europa, y en muchos momentos de la historia, ¿no? O sea, la grieta no es un invento local. Toda la historia argentina es una historia de grieta, ¿no? De bandos de federales contra unitarios y de porteños contra el interior y de los que querían tener un Inca, porque nosotros no sabíamos autogobernarnos. O sea que siempre hay una cosa no saldada en la historia argentina que tiene que ver con estos enfrentamientos. La grieta tiene que ver con esta imposibilidad que tiene mucha gente o que tenemos de poder imaginar que lo que dice el otro algo de razón debe tener y que el futuro siempre es contradictorio, porque el futuro y el presente son siempre contradictorios porque hay intereses en pugna, no diría lucha de clases, porque eso ya sería cegarse mucho, pero sí intereses de pugna porque los recursos son limitados, porque por distintos mecanismos que son más topológicos que ideológicos. Está la famosa idea del efecto Mateo, del Evangelio, donde San Mateo dice, los que tienen cada vez tendrán más y los que no tienen cada vez tendrán menos, o sea que eso, fíjense de dónde viene esta idea de los que tienen y los que no tienen. Sí, Entonces esta Ale. idea de imaginarse futuros contradictorios es muy potente, muy interesante, que nos podamos imaginar que el futuro es, por ejemplo, puede ser tanto socialista como puede ser capitalista, puede ser distópico como puede ser utópico, Ale, puede ser, sí. dos cosas de lo que decías recién. El sesgo, a ver, la lucha de clases es una de las grandes luchas, digamos, que realmente divide, y más allá de que uno pueda pensarlo en términos marxistas, pero hubo un montón de otros autores que después fueron, digamos, ampliando esta noción. Citando dos sencillos Gramsci, que hoy se habla mucho de hegemonía, y Gramsci justamente explicaba, era, bueno, la hegemonía, digamos, lo que viene a poner en cuestión es que hay distintos lugares donde se disputa el poder. O Nicolás Pulanzas, que hablaba justamente de los bloques, donde dice, se ha planteado siempre como una gran discusión, una gran pelea entre los propietarios y los no propietarios, pero hay también peleas dentro de los propietarios y entre los no propietarios para buscar posiciones, bueno, Bourdieu después también lo armó, digamos, es como si fuera mucho más fino que pensar que solo, digamos, dos grandes bloques de poder. Hay
bocha de autores que han pensado estas situaciones. Sí, seguro, pero yo me refería esto es dualismo, ¿no? Están los materialistas y los idealistas, están mucho más cerca entre nosotros, estamos discutiendo nosotros con Julito, tenemos un grupo. Julito publicó esta semana un artículo impresionante, no sé si lo vieron. ¿En dónde? Ahora se los damos. Acá, miren, aparte en una plataforma muy fashion, con un tema que mencionamos muy rápido el otro día acá, pero merece ser celebrado. Mientras Alejandro hace esa parte, yo aprovecho y les digo algo. Una de las cosas que tiene detrás de ver es que cuando nosotros les mandamos los mails, en los mails nosotros les damos pistas de por dónde avanzar también. Y para esta segunda parte, acuérdense que es súper importante no solo fundamentar con información y con visualizaciones, sino también con elementos que les vamos dando. Por ejemplo, recién cuando Alejandro les muestra este gráfico, ¿sí? Este gráfico, es un gráfico que totalmente puede entrar en su propuesta. ¿Cuál es, digamos, ¿sí? el peso de la historia que se trabaja sobre su propuesta? ¿Qué es lo que los está, ¿sí? presionando en términos de presente y que no permite, digamos, avanzar? ¿Y qué es eso que está tironeando hacia ese futuro plausible? ¿Sí? Eso es lo que queremos que vean. O cuando les dijimos, o cuando les mostramos el diagrama de Boros, ¿dónde se sitúa su propuesta en el diagrama de Boros? La idea es que puedan utilizar estos insumos también, ¿sí? Eso. Puedes seguir. Sí. Bueno, ahora, chicos, vamos a ir mucho más rápido, porque la idea no es ir explicando estos gráficos ni comentarlos, sino después, cuando tengan el artículo completo, lo puedan aprovechar, ¿no? Pero la idea acá es, piensen siempre en estratificación, en que en cualquier problema hay muchos niveles, en este tema de las causas sistémicas, que nos interesan mucho, y cuando estábamos recién hablando, yo decía que estamos en un círculo de discusión con Julito, con gente que sabe mucho de economía y de historia, y entonces tipos te dicen, bueno, un país funciona bien porque tiene buenas instituciones, y el otro te dice no, porque tiene una buena economía, pero la economía y las instituciones, en fin, estos dualismos siempre están dando vuelta. Sí, Julito. Las imágenes después analícenlas todas juntas, porque son realmente fantásticas, increíbles, y la idea de las imágenes tiene que ver también con que la gente se movilice y tome actitudes que muchas veces los discursos ordinarios, puramente verbales, no cambian el comportamiento. A veces las imágenes logran ese efecto, sobre todo cuando tienen este poder evocativo, como son la de los museos y cosas históricas. La semana pasada hablábamos de modelos y de distintas metodologías para hacer futurología o diseño de futuro. La más interesante es la de los escenarios. Los escenarios vienen en muchos formatos. Y acá está el modelo de Schwartz, de Peter Schwartz. Después hay un modelo de Oxford que les vamos a recomendar. Les vamos a dar un libro completo muy lindo, muy interesante, el libro ese de Oxford. Y nos vamos a quedar en eso. Vamos a centrarnos básicamente en la idea de escenarios, porque si no nos dispersamos y no vamos a ningún lado. Seguí, Julito. El libro ese del BBVA termina con una lectura que hace la coordinadora, que es una jefa de estrategia. Antes estaba en temas de innovación y ahora pasó a manejar cosas de estrategia. Y dice, bueno, cuando nosotros estamos analizando lo que está pasando, veamos los distintos niveles, ¿no? El tecnológico, el societal, el individual, el económico. Entonces, en los proyectos que ustedes tienen no son proyectos macro, queremos que sean proyectos micro, pero de todas maneras piensen que las propuestas que hagan o los análisis en los que se metan, tengan en cuenta esta interconexión de dimensiones. Adelante. Esta me encanta, esta de Magritte. Y cuando uno abre esos elementos, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sociedad o de tecnología o del plano individual o de la economía? Bueno, ahí vamos eligiendo distintos
elementos, ¿no? Diversidad, urbanización, dualización del mundo, nube inteligente, extrema conectividad, y tiene que ver con esto de que nos interesa mucho con Julito que ustedes vayan metiéndose en esta línea de lo que llamamos el pensamiento sistémico, o el pensamiento holístico, o el pensamiento totalizador, no tiene nada que ver con totalitario, o el pensamiento de la emergencia, o el pensamiento de la irreducción, no reduccionismo, irreduccionismo, luchar a muerte contra el reduccionismo. Reduccionismo es creer que todo es individual, o que todo es tecnológico, todo es social, o todo es económico. No, nosotros seguimos mucho a Latour en este sentido, seguimos a millones de personas, pero básicamente si uno tuviera que resumir, bueno, ¿cuáles son tus guías, tus lazarillos? ¿Qué libro de tu biblioteca tratarías de, si se quemara, tratarías de salvar? Y seguramente los de Latour. Seguí, Julito. Al gato primero, pero después los libros de Latour. Eso cuando viene del supermercado. Entonces, cuando uno hace escenarios, fíjense en la cantidad de elementos que tiene que tener en cuenta, ¿no? Mundo en fluctuación, mundo en crisis, mundo sustentable, son muchísimas variables. Ustedes no van a hacer esto porque ustedes no son escenaristas full time, no están en una empresa que se dedica a diseñar escenarios ni estrategias de futuros, pero sí lo que van a hacer es trabajar en esta línea que es bastante atípica, muy poco conocida en América Latina. En Argentina hay 1 o 2 universidades que tienen algo de diseño de futuro, pero no con la sofisticación y con los detalles y con... En general, cuando uno mira los programas pasa en muchas carreras, ¿no? Cuando mira los programas de diseño futuro, tienen un 20% o un 30% específico muy bueno y el resto es relleno. Y no nos interesa eso, nos interesa que sea lo más potente en términos de, para resumirlo en una frase que es muy impactante, ver lo mismo con otros ojos. Ver lo mismo con otros ojos. Eso es lo que hace la ciencia, eso es lo que hacen los artistas valiosos, eso es lo que hace un escritor, como van a ver ese artículo para leer ahora en el entretiempo de Mariana Enríquez, ver lo mismo con otros ojos y plasmarlo en una obra, en una poesía, en un edificio. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a Antonio Lamelas, que fue el que diseñó la T4 en Madrid, y es realmente fantástico, ¿no? Cómo operan estos tipos, o Norman Foster, o Frank Gehry, o toda esta gente, ¿no? Adelante. Distanciamiento social. Y escenarios posibles, ¿no? Generalmente los escenarios posibles vienen así en este formato de 4, ¿no? De izquierda a derecha, arriba a abajo. En este caso, por ejemplo, el estado de la economía, fíjense cómo aplica la Argentina, y la coherencia global, ¿no? Y entonces, bueno, según en qué punto del cuadrante nos encontremos, haremos descripciones o recomendaciones, o imaginaremos posibilidades con porcentajes. Esto lo hacía mucho en Revista Noticias cuando había grandes líos, en el caso, me acuerdo cuando era el tema del corralito, o el tema de la crisis financiera del 2008, que ponía tapas donde decía escenario 1, escenario 2, a veces 3, y decía 50% que pase esto, 20% que... Era cuando tenía 2 escenarios y ponía 50% para cada uno, ¿no? O sea, podía ser cualquier cosa. La idea, nos guste o no nos guste, cuando hacemos esos exámenes, juntamos toda esta evidencia, vemos modelos. Ahora está pasando mucho esto con escenarios que se están haciendo a corto plazo, a 2 meses, 3 meses vista, acerca de la pandemia, de la posibilidad de rebrote. En Alemania está abriendo la semana que viene y está trabajando por sectores. Esto que decíamos al principio de Italia va en esa misma dirección. Adelante, Julito. Los 2 libros o lugares donde queremos que abreen bastante, si tienen que elegir, es el libro este del BBVA, es un IPAP. Creo que Julito lo subió a insumos. Si no lo subo en el recreo ahora. Si lo subo en el recreo. Sí, o lo subí. En realidad, lo pusiste en el chat también, ¿eh? Ya está en el chat. ¿Ya está en el chat? ¿En este chat de acá? Ah, pues sí, no, ahí pusimos el de Inachatula, pero el libro completo está acá. Y okay. El otro, sí, y el otro, el Strategic Reframing, se los vamos a subir, si no está subido ya, en insumos, como IPAP, que es muy interesante porque muestra cómo Oxford hace planning scenarios. Adelante, Julito.
Uy, perdón. No, estamos Ahí acá. está. Lavarse las manitos. Y eso sí, parece que es muy importante. Ayer salí a la calle y todo el mundo estaba muy convulsionado. Hacía 25 días que no salía, fui al banco, fui a darme la vacuna contra la gripe y el escenario es bastante complicado. Bueno, hace un tiempo habíamos preparado esto con Julito, por eso van a ver que los gráficos al principio, pero no los quise cambiar porque quería dejarlo como estaba en el momento en que esto todavía era algo que se venía, pero no sabíamos cómo era y qué iba a pasar, etc. Y lo que sí, acá dos elementos que me parece interesante. Considerar al coronavirus como un hiperobjeto, después Julito va a hablar más de eso, y a la búsqueda de una cura. Pero la cura no es solamente la cura sanitaria, sino la cura tiene que ver con la reinvención de un sistema sociopolítico económico, porque el que teníamos fue el que dio origen a esta crisis del coronavirus, con anuncios hace poquitos años con la gripe H1N1, antes con el SARS, antes con el MERS, y de hecho sacamos ayer, con Julito tenemos una publicación que se llama Dieta Memética, que está en la web, que les invitamos a suscribirse, y ayer sacamos un libro que se llama Epidemia y Sociedad, de Frank Snowden, un tipo genial, increíble, está ahora en cuarentena en Italia, tipo. Toda su vida se dedicó a estudiar epidemias, y el libro es una historia social de las epidemias, donde muestra cosas increíbles acerca de cómo una epidemia puede cambiar un sistema social, un sistema económico, una forma de controlar la tierra. Por ejemplo, este es increíble, Napoleón quiso invadir, mandó ejércitos se habían revelado los esclavos en Haití. Entonces Napoleón quería recuperar Haití. Acuérdense que Haití es uno de los pocos países con Surinam que habla francés todavía en América, y mandó una flota para castigarlos y finalmente vencerlos. Lo hicieron, pero no fue él que lo venció. Y cuando llegó sus barcos con ellos, se murieron todos de fiebre amarilla, porque los nativos ya se habían inmunizado y habían logrado controlarla, por esto que se llama hoy inmunización de rebaño, ¿no? Y esas cosas increíbles, de esas conexiones, ¿no? Antes se acuerdan que hablábamos de tecnología, sociedad, individual, economía. Bueno, Snowden muestra la multidimensionalidad y multicausalidad en la relación epidemia-sociedad, y dice una cosa terrible, dice, cada sociedad tiene el virus que se merece, ¿no? Y cada sociedad, dice, el virus no te viene a buscar, vos vas a buscar al virus. Cuando vos rompés la cadena ecológica, cuando rompés la gran cadena de los vivientes, pasa lo que pasó. Bien rápido, Julito, ahora, vamos. Segundos en cada imagen. Esto, fíjense, de cuando era, lo pusimos ahí porque fue la cursada de verano que hicimos con Julito en la UBA. Adelante. Miren ese gráfico que hablaba de 474.000 confirmados y 21.000 muertos. Si fuera hoy estaríamos en 2,5 millones de confirmados y cerca de 120, 130.000 muertos. Una locura. Seguí. Por eso lo dejé, ¿no? Sí, este es el libro de Morton. Que hablamos la semana ya pasada. Sí, el libro de Morton teníamos nosotros una versión digital, ¿no? Sí. No completa, pero... Tengo que buscar en la cursada de la cátedra de la UBA, a ver qué sumamos de Morton. Comportámoselas a los chicos, porque a alguien que le interese en particular que lo vea. Adelante. Sí, y lo bueno es que igual nosotros ya le dejamos en insumos como las características de un hiperobjeto para Morton, que lo pueden retomar también. Exacto. Esto, fíjense, cuando recién nadie sabía de qué se trataba, ¿no? Pero ahí ya... acuérdense, esta fecha es fecha clave, 23 de enero del 2020, el día que se cierra la ciudad de Wuhan, 23 de enero. Pero la Organización Mundial de la Salud fue notificada por China a principios, la primera semana de enero. Y se calcula que ya había enfermos en China a mediados de noviembre. 23 de diciembre entonces sale. O sea, 23 de diciembre cierran. No, 23 de enero. ¿Y cuándo notifican a la OMS? A principio de enero. A principio de enero. Justamente ahora vas a ver los gráficos, lo que pasó fue que el año nuevo, no el año nuevo chino, el año nuevo común, es el 1 de enero,
las autoridades chinas no quisieron espantar a la población, entonces dejaron que 800.000 personas salieran de Wuhan. Wuhan es una ciudad enorme, tiene 11 millones de habitantes, tiene uno de los aeropuertos más movedizos de toda China y tiene una estación de tren de alta velocidad muy importante. Y estaba el Año Nuevo Chino además, ese también era uno de las cosas sí, que tiraba. Fue el 1 de febrero. Claro. El 1 de febrero se canceló el festejo, pero ya era tarde. Ya habían salido 7 millones de personas de Wuhan. Una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que puede llegar a ser provechoso para alguien? No sé si provechoso, pero porque no creo que sean tontos los burócratas chinos, como para no tomar medidas antes. Esa pregunta. Es que por ahí no sabían lo que se venía. Vale millones de dólares. Millones no. En realidad, un particular le hizo un juicio a China por 20.000 millones de dólares. Trump se va de la OMS culpando a los chinos. Taiwán nos acusa a los chinos. Ahora después al final les voy a mostrar un gráfico. La razón por la que los chinos no lo dijeron son muchas. Algunas que podemos conjeturar, otras no sabemos. La más importante es que jamás iban a aceptar que iban a tener una infección, independientemente de que crean o no que el virus es diseñado. Esa hipótesis cada vez se desvanece más, ni se sabe inclusive cómo fue transmitido. Ahora se está hablando de una zoonosis, una transmisión, pero en varias etapas, del murciélago al perro callejero, del perro al hombre, porque se lo han comido, o porque se ha rascado, o porque estornudó, etc. Los chinos, evidentemente, no iban a decir que esto estaba pasando, porque son un estado hiperconcentracionario y hipercontrolador. Algún loco, que lo debe haber habido, habrá pensado, bueno, dejémoslo que se vaya y que se contamine todo el mundo, también existe esa posibilidad. Ellos no están controlando las cosas como dicen. Si vos vas a ver en el gráfico ese del COVID de Hopkins, dicen que solo hay 3.000 muertos, se calcula que hay 45.000 muertos en China, o muchos más, y eso solamente en Wuhan. El tema de conteo de muertos en todo el mundo es una gran cuestión política. Entonces, bueno, de hecho, algunos imaginaban que al curarse tan rápido, entre comillas, porque pusieron en cuarentena a 60 millones de personas. Nosotros estamos con Julito dando clases en el verano, y cuando le dijimos a la gente 60 millones de confinados, más que la población de España o Italia, todo el mundo miraba eso como diciendo, no, pero eso es una locura que yo. En Argentina hay 40 millones de confinados, ¿viste? Sí. Entonces, hay muchos elementos, lo podemos charlar más en detalle. Este gráfico acá es una técnica para detectar coronavirus. En vez de usar los test, usar con radiografías, y hay inteligencia artificial metida, es una buena opción. ¿Es el que hicieron acá? Esto lo habían hecho en China, pero ahora están haciendo también acá. Y en Estados Unidos. Están combinando, lo que hacen le ponen a la inteligencia artificial, le ponen machine learning, para que detecte cuando las variaciones, casos comprobados y acaso falsos, y va aprendiendo, ¿no? Como aprendió a jugar al videojuego, aprende a detectar en forma automática a través de las radiografías o las tomografías computadas quién está enfermo. Este tipo, pobrecito, es el que quiso alertar y no lo dejaron, y al final se murió, uno de los primeros. En noviembre estaba pataleando ya en ese momento. Adelante. Esas son las cosas que usaban los chinos, las cámaras térmicas. Pasaba un dron por los departamentos, la gente tenía que ponerse en las puertas de los departamentos vidriados, y el dron le tomaba la temperatura desde afuera. Adelante. Eso era, bueno, en el 27 de enero, fíjense, a 4 días de empezar la cuarentena en Wuhan, ¿no? Y los muertos eran mínimos, nada. Sí. Bueno, esto es otra discusión, si afecta solamente a los jóvenes o no, y queremos que no. Sí, es como infecta a todos por igual. El tema es la tasa de letalidad de la enfermedad y quiénes son los que contagian, y bueno, ahí está todavía viéndose, porque sí, que sea infectados joven, no sabemos porque se calcula que son 10 veces más que los detectados, claro. Y aparte puede estar lleno ahora todo el mundo dice que 2 de cada 3 son asintomáticos. Esto es, fíjense, entre 27 de febrero y 16 de marzo, todavía no se ha declarado la cuarentena acá,
y se hablaba de cómo estaban entrando por el Ezeiza como por un tubo, ¿no? Bueno, Adelante. en el trabajo que hicimos con ELEA de las tapas de diarios, queda clarísimo que nadie le daba bolilla en las tapas de los diarios al coronavirus hasta que la OMS no declara pandemia. A partir de ese momento es como noticia nacional. Bueno, estos son ya muestra, ¿no? Fíjate que estás hablando acá del 26 de febrero al 15 de marzo y como la gente una semana antes de declararse oficialmente empezó a encerrarse, empezó a guardarse, ¿no? Y lo ves con el consumo de Netflix. En México, por ejemplo, sigue siendo opcional. Entonces, evidentemente, toda la clase media alta y alta está encerrada desde hace 2 o 3 semanas, pero no es cuarentena obligatoria. Adelante. Y estos son los mismos gráficos como esos, aplicados al caso de Italia. Netflix siempre de arriba, otro. España, el azul es Netflix. Eso fue los primeros días, que hubo muchísima gente que no se quedaba en su casa. Los covidiots. Esto está buenísimo, el covidiot, ¿no? ¿Quién es un covidiot? La gente que ignora la distancia social. Aparecieron un montón de iniciativas como estas de hackatones de distinto tipo para encontrar soluciones o propuestas a distintas dimensiones del problema. Adelante. Y también empezó lo que es ahora sí algo muy importante para nosotros, que es este doble reduccionismo, ¿no? El reduccionismo economicista, que van a ver más adelante un gráfico, una foto que es increíble, de la gente que dice, golpea la puerta, quieren que abramos la economía porque si no se destruye el país, etcétera, etcétera, que me parece que tiene un montón de connotaciones eso, pero también, y esto es muy importante, y nadie habla de esto, del reduccionismo sanitarista, que es la política que está usando el gobierno, todos los gobiernos, como no tienen soluciones, y a medida, hasta que van descubriendo cómo pueden convertir la cuarentena horizontal en una cuarentena vertical, claro, en una cuarentena administrada, pero no como dice Fernández, una cuarentena administrada utilizando tecnología de alta gama, como se hizo en Singapur, Taiwán, Hong Kong, etc. La única solución que hay es la cuarentena horizontal bárbara, digamos, ¿no? Sin granularidad, que destruye la economía. Eso se llama reduccionismo sanitarista. Adelante. Este es el caso de Argentina, de los primeros ejemplos. Adelante. Y esto es una cosa que nos atañe a nosotros ya más como estudiantes, profesores, analistas, críticos, tratando de ir en la línea esa que decía Julito, ¿no? Del relato, el artículo que escribió. Esto lo dijo la Siri Hupstedt, tiene un nombre rarísimo, la esposa de Paul Auster, una brillante escritora y brillante analista, ¿no? Sino esta idea del derrumbe civilizatorio. Sí, adelante. Estas figuras que parecían extrañas, ahora son, este es el nuevo normal. Adelante. Esto nos aplica a nosotros, se habla de 4.000 millones de personas, de las casi 8.000 que estamos guardadas. Y obviamente empezaron a salir libros, ya hay varios libros, pero libros hay 2, de Paolo Giordano, Tiempo de Contagios, que es un diario de la cuarentena, claro, lo hizo en Italia, porque venía adelantado él con nosotros 2 o 3 semanas, fue un bestseller, lo tradujeron a 20 idiomas, está circulando por todos lados, es alguien que tiene un gran mérito, ¿no? Que es poder haber escrito acerca de eso en el momento que estaba pasando, y no ser superado, digamos, por todos los fenómenos psicológicos que van a ver en la nota de Enríquez. Adelante. Quedan 5 minutos. Bueno, obviamente Slavoj Žižek, otro personaje increíble, que ya tiene su propio libro, Pandemic. Adelante. Esto es lo que les comentaba antes, empiezan a aparecer, esto para nosotros, escenarios del futuro, ¿no? Posibilidades. Arriba, el valor económico puro, ¿no? Abajo, la vida, ¿no? Lo que dice Fernández, economía o salud. Y las respuestas que pueden ser centralizadas o distribuidas. Y en función de eso, 4 escenarios futuros posibles
Este es un artículo que nosotros se los pusimos en el repositorio, 4 posibles futuros. Es muy interesante para estudiarlo, para ver cómo la gente inmediatamente trata de decir, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Adelante, Julito, que ya nos vamos, quedan los últimos 5 minutos. Bien. Está en este artículo, que salió el 30 de marzo, cómo va a ser el mundo después del coronavirus, 4 futuros posibles. Adelante. Y esto es increíble, esa gente que está ahí, esto es una foto, no es trucada, es una foto real. Lo único que tiene es el título, ¿no? La aparición de los brain dead o de los zombies, ¿no? Esa gente estaba golpeando en Estados Unidos, en uno de los estados, estaba golpeando las puertas para que querían que el gobierno abriera la economía. Son todos fanáticos de Trump, entonces están insistiendo que la muerte de la economía es mucho más grave que la muerte por el coronavirus, abran la economía a cualquier costo. Entonces tenemos ese ejemplo de reduccionismo economicista. Adelante. ¿No hay más? No hay más. ¿No hay más? Restart. Bueno, había un par de otros slides, pero nada. Bueno, eso es básicamente lo que queríamos mostrarles. Esto, Julito se los comparte ahora. ¿Son los que están acá abajo, Ale? No, estos son los que ya vimos la otra vez. No, esos son de la otra vez. No, era un par de slides, pero se ve que no los puse al final. Okay. No, pero a ver, abajo hay como 5 más. ¿Estos son de la semana pasada? No, bueno, lo que pasa es que no los sincronizó. Eran algunos, espera, a ver, yo los tengo acá, déjame ver. Eran algunos títulos, sí, están acá, se los leo rápido de acá. Bueno, hay uno que es de la revista Wired, que les va a encantar, que lo escribió para Cana, que se llama el efecto mariposa del coronavirus. 6 predicciones para un nuevo mundo, para un nuevo orden mundial. Ahora se los ponemos en los insumos. Bien. Después había otro que era no volveremos a lo normal, de Nesta, que ayer estuviste charlando con Ángeles de eso. Sí, señor. Después hay un gráfico lindísimo del COVID, un score de riesgo ocupacional, ¿no? ¿Qué riesgo tienen